Son las 9 de la mañana, 37 minutos, 7 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Semanas atrás, el Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial llevó a cabo una investigación en la zona oeste de Montevideo, una investigación que nació a partir de algunos relatos que se habían comenzado a recopilar y que daban cuenta de algunas situaciones particulares, situaciones que podían llegar a configurar explotación sexual comercial. Una situación que ya ha salido a la luz aquí en Uruguay a raíz de algunos casos muy puntuales que tuvieron resolución judicial. Pero lo concreto es que a partir de algunos relatos de vecinos, relatos de comerciantes, de empresarios que trabajan en algunos puntos de la zona oeste de Montevideo, comenzó a evidenciarse que existen algunas redes que explotan sexualmente a algunas menores de edad en la zona oeste de Montevideo, una red de prostitución bastante extendida y que de alguna manera se desarrolla conforme en ese punto de la capital hay un desarrollo comercial, un desarrollo industrial y logístico, y además teniendo en cuenta lo que podría llegar a pasar en un futuro con algunos proyectos muy puntuales, como por ejemplo la regasificadora, ¿verdad?, que de alguna manera va a transformar algunas zonas de la zona oeste de Montevideo. En total, en esa investigación, las personas que estuvieron trabajando registraron 50 relatos concretos de explotación. En 6 de ellos, los explotados, atención, son personas discapacitadas, con algún tipo de discapacidad. Para hablar de este tema, para hablar de la situación de la investigación y cómo sigue esto, hablamos a partir de este momento con Sergio Pereira, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, Pereira? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Una primera aclaración. Sí, dígame. Si bien compartimos la función con el compañero Luis Pucher, él es el presidente y yo generalmente hago alterno. Lo que sí tengo la responsabilidad, y a partir del año pasado, es la dirección del programa de atención del programa de atención a las explotación víctimas sexual. Exactamente. Ahí está, me parece una primera puntualización, porque entre otras cosas el comité ha venido trabajando intensamente en lo que son campañas de sensibilización, Sí. de capacitación y también de alguna forma en la formación de este programa que arrancó el año pasado con mucha fuerza y lamentablemente con muchas situaciones que evidentemente ya existían y que no estaban siendo atendidas. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos parece importante la creación de ese programa, una definición de INAU a partir de situaciones que ya evidentemente, si bien este informe, como tú lo planteás, deja claramente establecido algunas cuestiones que pasan en una de las zonas de Montevideo, donde además es una zona particularmente la pobreza, digamos, está bastante instalada. También esto me recordaba, yo viví en Artigas muchos años y trabajé allí, cuando hicimos un diagnóstico similar sobre este mismo tema en el 2007 en la ciudad de Bella Unión, y también la ciudad se vio conmovida porque, bueno, pues se pudo visualizar esa problemática que existía en ese momento. Y estando en la dirección departamental de INAU, lo que aclarábamos era que no era un problema solamente de Bella Unión. El problema es que había sido estudiado y había podido salir a luz a partir de esas entrevistas calificadas, como pasó ahora con la zona oeste, que también ha producido cierta conmoción en la población y hasta cierta molestia. Bueno, ¿cómo? Solo acá. Y no, realmente, lamentablemente existe en todo el país, en particular en Montevideo, en todo Montevideo, pero también es cierto, y por ahí viene la preocupación en esta zona, y por eso se inició la investigación, los emprendimientos, como tú decías, importantes, la regasificadora, ahora la unidad agroalimentaria también, hace que la circulación de muchas personas, y particularmente varones, es casi comprobado a esta altura por distintas experiencias que aumenta la problemática de explotación sexual. Por lo tanto, un poco la participación en este tipo de actividades de diagnóstico y de estudio es con esa finalidad de ver cómo se puede erradicar. En ese sentido, y justamente ayer se hizo una reunión en la zona de los bulevares y Verdisol, también por esto de la unidad agroalimentaria que está comenzando, y que también es una zona que se sabe porque INAU a nivel regional también viene trabajando hace mucho tiempo ahí,
y conoce de situaciones que también existen. ¿Qué fue lo que estuvieron conversando? Bueno, en la reunión de ayer, si bien no participé, lo hizo una compañera porque estábamos en nuestra actividad de capacitación también para INAO y para centros educativos de secundaria y de UTU, se trabajó justamente en pensar estrategias de cómo trabajar en conjunto con la comunidad también, que pueda, por un lado, visualizar y bueno, poner en alerta a los servicios que tenemos que ver con el sistema de infancia, y por otro trabajar mucho en el tema preventivo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nosotros insistimos mucho en que en la medida que la comunidad lo tome como un tema que también está involucrada, se va a poder evitar llegar a muchas situaciones que de lo contrario no va a ser posible. En la promoción fundamentalmente del cuidado de sí mismo de los niños, niñas y adolescentes, es decir, cómo los cuidamos nosotros primero cuando son más chicos y a la vez y a través de ese cuidado les transmitimos que ellos también se tienen que cuidar y valorar como personas, ¿no? En esto de no utilizar su cuerpo como mercancía para obtener determinadas cosas que en definitiva es lo que logran a través de la explotación. Claro, Pereira, ahí asoma una idiosincrasia bastante particular, ¿verdad? Pero también una problemática que no es nueva en el Uruguay, que quizás el influjo de algunos emprendimientos productivos, de determinada concentración de personas en algunas zonas puede llegar a incentivar esto, pero ¿cómo surgen estas redes? ¿Cómo realmente nacen este tipo de redes que terminan en casos de prostitución y de explotación sexual infantil? Sí, donde hay dinero se organizan aquellos que quieren obtenerlo de forma fácil y explotando a otras personas. Donde hay demanda, sobre todo, como en este caso, que es una de las principales motivaciones por la cual surge la explotación sexual, la demanda de los adultos, de personas más chicas, para hacer abuso sexual de las mismas, es lo que permite que haya gente que pueda organizarse como para vivir de este tipo de delito. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho es en la necesidad de cambiar un poco culturalmente esta forma de ver, digamos, a los niños y niñas, de manera de no utilizarlos para provecho propio en lo que tiene que ver con la sexualidad. En ese sentido es que perdón, las redes se van organizando en función de las demandas que van surgiendo. Y cuanto más vulneración encuentran en la población, más sencillo es seducirlas y convencerlas para poder ser explotadas. En el caso de menores que están en situaciones socioeconómicamente carenciadas, las vulneraciones aumentan y las formas de convencer para que participen de este tipo de situaciones y obtengan un dinero a cambio de ser explotadas, de alguna forma facilita, pero lamentablemente no es en la única clase social que aparece la problemática. Claro. Estamos visualizándolo hace tiempo ya en otras clases donde claramente se visualizan situaciones de explotación tanto de varones como de niñas para la obtención de repente de cosas que no la pueden comprar en su casa, porque muchos de ellos viven con sus padres que trabajan a su vez, pero bueno, ven esto también como una vía de obtención del material. Entonces, en ese sentido, las redes se van formando a partir de donde visualizan que la demanda va a ser mucha y que existen adolescentes y niños y niñas vulnerables como para poder generar esta posibilidad de ser, en definitiva, proxenetas de muchas de estas niñas que están en situación de vulneración. ¿Cómo abordar ese tema teniendo en cuenta que en algunos casos las personas, las víctimas y los familiares de las víctimas desconfían del trabajo institucional, del trabajo del Estado? Bien, sí y no, digamos, nosotros estuvimos el otro día, justamente la semana pasada, trabajando con los referentes de educación sexual de Montevideo, tanto de secundaria como de UTU, y una de las investigaciones que llevó adelante un equipo coordinado por Silvana Darré en 2010, justamente decía, contrariamente a la percepción que uno tenía, por lo menos en lo particular, que yo no había tenido acceso a esa información, es que
a pesar de esto, los adolescentes y las adolescentes que concurren a los centros educativos confían todavía en que es un lugar donde con alguien pueden hablar sobre los temas que les suceden. Y eso, de hecho, bueno, en esa jornada y en otros contactos que hemos tenido, de hecho, trabajamos en algunos centros educativos por situaciones que se han planteado, lo hemos comprobado. Entonces, tal vez los adultos estamos más desconfiados de las respuestas institucionales y particularmente del Estado, pero de hecho los jóvenes se acercan. Y lo que sí podemos decir es que si bien puede haber cierta desconfianza, en realidad, y si bien también hay algunas ONG trabajando, de hecho tenemos, desde este programa se han contratado dos ONG para que trabajen asesorando en el resto del país, porque en Montevideo tenemos un equipo dedicado especialmente que es oficial. El Estado ha tomado en cuenta esta particularidad del tema y está tratando de abordarlo de diferentes maneras, no solamente en la atención directa cuando surgen las situaciones a través de estos equipos que mencionaba y de la capacitación a los equipos del interior del país, sino también en un trabajo interinstitucional y con la comunidad. Días pasados también estuvimos en Paso de la Arena, en una reunión con escuelas, con integrantes de CAIF, de SOCAT, organizando, digamos, una jornada para volcar lo que nosotros sabemos acerca del tema con los propios vecinos del lugar para que puedan visualizar en los casos de que existan y particularmente lo que decíamos al comienzo de la entrevista, de trabajar mucho en el cuidado y en la prevención para que no ocurra. Claro. Entonces, nos parece que en esto hay que trabajar de varias formas, en varias áreas, en lo preventivo, por supuesto en la atención, también en la represión, en que le corresponde más a la justicia y a la policía, y en un trabajo, además interinstitucional, muy a fondo con la comunidad. Y eso es lo que estamos apostando a través de los distintos servicios del Estado, y particularmente de INAO, que es la institución a la cual pertenecemos. A veces es muy complicado, ¿verdad? En un país como el nuestro, donde decimos 3,5 millones y nos conocemos todos, en algunas zonas puntuales, como en la zona oeste de Montevideo, bueno, en otros lados también, ¿verdad? Pero donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, ¿verdad? A veces llegar al fondo del origen de determinada red, de determinada situación de explotación sexual infantil es complicado, ¿verdad? El hecho de que nos conocemos entre todos y nos cuidamos, entre comillas, entre todos, también conspira contra el trabajo. Sí, y conspira porque por esto de la concepción que tenemos acerca del tema de la sexualidad y de cómo lo manejan los adultos, cómo lo manejan los jóvenes, y de alguna forma esto que tú decías me hacía recordar rápidamente en varios pueblos del interior, donde son muchos menos que en la ciudad, en la zona oeste de Montevideo, también están ocurriendo estas cosas, y se hace mucho más difícil a veces justamente por ese conocimiento y esa amistad que pueda existir dentro de los adultos, pero sobre todo sustentado en que todavía no se comprende de que hay una vulneración de derechos cuando se intercambia algún tipo de mercancía con un adolescente, sobre todo con las adolescentes, porque cuando se han dado situaciones de niñas, de repente ya los adultos no lo toleran tanto, pero cuando ya es con chiquilinas de 13, 14 años, ya hay una mayor tolerancia que no se comprende todavía, que sigue siendo explotación. Claro. Y en esto la fundamentación es, bueno, no, son chiquilinas que ya tienen mucho tránsito ya por esta vida y son aviones o distintas expresiones que se utilizan para victimizar al adulto, cuando en realidad la víctima sigue siendo la niña, el adolescente, que en realidad ha tenido otras situaciones de violación anterior de sus derechos, sí, muchas veces abusos sexuales intrafamiliares o de vecinos, que la llevan justamente a plantear, a estar en este tipo de situaciones de explotación, que después sí empiezan a ser por otros vecinos ya más alejados. Entonces no es que la chiquilina es un avión y por eso es que lo hace, sino porque en realidad ha sido víctima de otras situaciones anteriores que la llevan a este tipo de explotación. Entonces esto, que dicho así en pocos minutos parece sencillo a veces de comprenderlo, sí, es difícil de que lo incorporemos como adultos y bueno, es algo culturalmente muy arraigado en nuestra sociedad y lleva un poco a lo que tú planteabas en zonas y en lugares tan chicos en los cuales nos conocemos. Entonces, lamentablemente hay como una permisividad y una impunidad que
a veces, lamentablemente, pero por suerte en otras, a veces ayuda a que se confíen tanto algunos adultos que han caído, digamos, en el Poder Judicial justamente porque pensaron que no les iba a suceder nada. Yo creo que paulatinamente, y a pesar, como tú dijiste en un momento, y si bien puede ser cierto así, la percepción es que a veces el Estado viene un poco de atrás, en realidad la propia realidad va muy adelante en ocasiones. Estamos logrando avances porque, bueno, cada vez la visualización de las situaciones y las posibilidades de poder atenderlas están siendo cada vez mayores, ¿no? En esta situación concreta, a raíz de esta investigación, ¿se hizo una denuncia penal o no? En algunas situaciones que se están pudiendo obtener datos concretos, se las hace. Nosotros, respecto a las denuncias, tenemos muy claramente que tenemos que tener datos no tan precisos, pero mínimamente que a la justicia, y bueno, luego de la justicia derivarla al Ministerio Interior y demás para que sea investigado, le posibilite llegar. De lo contrario, si no tenemos eso, la denuncia puede ser una complicación para y una posible, no me sale la palabra más ajuste, más que complicación, un riesgo para el adolescente y los niños involucrados en esto. Entonces hay que ser muy cuidadoso para hacerla de la forma más correcta posible, que no pongamos en riesgo la vida de algunos niños. Es decir, se sigue investigando. Sí, en general son investigaciones que llevan mucho tiempo, más del que uno le gustaría, pero bueno, ustedes mismos han tenido oportunidad por situaciones que han pasado en estos últimos meses, que cuando están relatando a nivel judicial o policial la situación, dicen, bueno, llevamos tantos meses de investigación, porque en realidad, claro, no es tan visible el delito y entonces requiere de una paciencia que afortunadamente en muchas situaciones el Ministerio del Interior la tiene y bueno, ha logrado desbaratar algunas redes a veces un poco grandes como para poder actuar sobre ese delito y tratar por lo menos de que pongan las barbas en remojo a muchos de ellos. Igual, cuando hablamos de redes, a veces uno piensa en grandes organizaciones, que también las hay, pero también hay redes, si se quiere, más caseras, más familiares. Y de algunos vecinos, o que no siempre son redes tan visibles, que en algunas ocasiones sí. Entonces, tal vez ahí el trabajo se vuelva más difícil todavía para la policía, ¿no? ¿Se logró en algún caso trasladar de la zona, sacar del lugar a alguna de las víctimas? En algunas ocasiones hemos tenido que hacerlo de forma tal de darle la protección necesaria, sobre todo si quien ha sido víctima de esa situación así lo requiere. Sí, hemos visto eso, con algunas adolescentes la necesidad se lo ha hecho, y luego es un trabajo bastante arduo, porque en muchas situaciones las adolescentes empiezan a extrañar, más allá y esto también a veces es importante decirlo porque es una contradicción que vive esa adolescente. Por un lado puede extrañar su familia, que de repente no estaba tan involucrada en la situación de explotación, pero sí también a veces extraña esas personas que en algún momento le dijeron que la querían o que le querían hacer un bien y que querían ayudarla y demás, y empiezan una serie de sentimientos contradictorios que por eso es tan difícil revertir y trabajar sobre un proyecto de vida alternativo al que habían tenido hasta ese momento, dependiendo muchas veces, por supuesto, del tiempo que han venido sufriendo la explotación y el vínculo que tenían con la persona o la persona que la estaba explotando. Pero no olvidemos que muchas situaciones empiezan por la seducción y por un convencimiento de que en realidad lo que quieren es el bien para ellas y que la quieren mucho y todas esas cuestiones, que las adolescentes están en un momento de mucha vulneración afectiva, aparte de lo económico, y entonces entran por el aro, como decimos comúnmente, y luego les cuesta mucho, a pesar de que pudieron ver su situación y todo, les cuesta mucho olvidarse de eso. Entonces, pensemos en situaciones que no es lo mismo, pero en situaciones de violencia doméstica, comúnmente llaman así, violencia de género, donde las mujeres muchas veces vuelven con la persona que son violentas hasta físicamente y terminan matándolas, ¿no? Como no es porque le gusta, como decimos comúnmente, a veces escuchamos comúnmente que se dice así, es porque les cuesta mucho romper el círculo de violencia. Bueno, en este caso
también cuesta mucho desvincularse de esa persona que le ha prometido muchísimas cosas y afectivamente también, y entonces bueno, está esta situación de querer volver y bueno, el trabajo arduo que tienen todos aquellos quienes trabajan directamente, ya sea de sus distintas profesiones, en distintas instituciones que abordan la problemática, ¿no? Ahora, recién ahora el sistema, ¿verdad? Recién ahora el aparato estatal está reaccionando ante este tipo de casos, ante este tipo de situaciones, y no sé, tú me dirás, pero ¿no está la conciencia de que no hay suficientes recursos, no hay suficiente aparato como para encargarse de este tema? Y bueno, el programa comenzó trabajando con 3 personas el año pasado, y hoy ya tenemos en lo que tiene que ver con Montevideo directamente vinculado al programa a 8 personas que bueno, que estamos ahí directamente involucrados con el tema, además de las organizaciones que tenemos contratadas para el interior, que tampoco estaban al comienzo del año pasado, y además de algunos referentes que estamos logrando en algunos departamentos y que esperamos seguir logrando. Como siempre, y lo decía, la realidad siempre va un poco más adelante de lo que nosotros podemos ir dando respuesta inmediata, pero creo que en ese sentido, impulsado por la propia realidad y por el convencimiento de que hay que hacer algo sobre estos temas, ya sea en la atención directa o en estas jornadas, como decíamos, de sensibilización en la comunidad o de los operadores sociales, se viene trabajando dentro de las posibilidades de forma bastante intensa. El Comité para la Erradicación está formado desde el 2005, ha hecho una cantidad de campañas y las ha propuesto y las ha promovido, y también ha logrado que pasaran por distintas jornadas de sensibilización y capacitación más de 1000 operadores sociales a lo largo de todo el país. Está de forma sostenida la campaña Deje de Colaborar, que se está llevando, comenzó el año pasado en Montevideo y se está llevando a toda la ciudad del interior. La campaña de UNICEF, que también tuvo un alcance importante. Todo es bueno, todo está en función de apuntar a las diferentes áreas, como decíamos hoy, preventiva y de atención, y siempre a uno le parece, y es así, que falta más, pero creo que al menos estamos intentando revertir dentro de las posibilidades de forma bastante intensa. Te decía, la jornada, estos operadores que estuvieron trabajando el año pasado, a fines del año pasado, en este diagnóstico, digamos, en la zona oeste, continúan trabajando este año, no solo quedaron en eso, también se hicieron 2 jornadas con adultos y 2 con adolescentes en la misma zona oeste. Bueno, las reuniones que vienen teniendo los centros de referencia de INAU de la zona oeste en este año también creo que abundan un poco sobre el trabajo. Por lo tanto, lo que se está intentando es, bueno, como decíamos, abarcar todo lo que se pueda y apuntando un poco a la corresponsabilidad en conjunto con la comunidad, que es fundamental para que no, primero porque el Estado no puede abarcarlo todo, y porque además entendemos que también los cambios culturales son parte de la comunidad. De lo contrario, ningún Estado, por más que ponga cientos de recursos, podría abarcarlo todo si la comunidad no acompaña con cambios de fondo a nivel de lo que es cómo vemos el género y cómo debemos defender cada vez más los derechos de los niños y niñas, ¿no? Está clarísimo eso, sí. Pereira, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana aquí en el programa. Y bueno, obviamente quizás más adelante volvamos a consultarnos a raíz de los avances en la investigación o bueno, los avances en el programa de atención a las víctimas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque también esto de los medios de comunicación que lo toman con seriedad y que le dan un espacio tan importante es fundamental para que le llegue a todas las personas. Así que muchísimas gracias. Que tenga buena jornada. Adiós. Igualmente. Era Sergio Pereira, director del programa de atención a las víctimas de explotación sexual.